Y hoy vamos a traer un tema muy bonito, precioso, maravilloso, que es el de los ritmos o los ciclos. Y vamos a empezar. La palabra ciclo significa círculo. Viene, no sé si conocéis las Islas Cícladas en Grecia, se llaman así porque forman un ciclos, un círculo. Entonces, cuando hablamos de ciclo, estamos hablando de un círculo que es una trayectoria que vuelve como a recomenzar. Es como una bicicleta. Como una bicicleta. Que son dos ciclos. Un biciclo. Sí, entonces, cuando hablamos de ciclos, estamos hablando de cosas que como que vuelven al mismo punto de inicio. Pero si os fijáis en una rueda de un carro, la rueda del carro está girando sobre sí misma. Sin embargo, el camino por donde pasa, ese mismo punto ya es otro, porque ha avanzado. Entonces, en esto de los ciclos vamos a ver que la rueda que está en un carro o en un coche siempre va haciendo un único movimiento, pero el lugar por donde pasa cada uno de los puntos de ese ciclo nunca va a ser el mismo. De ahí que Heráclito dijese: nadie se puede bañar dos veces en el mismo río, porque aunque tú te metas en el río, el agua que pasa ya es otra. Entonces es un poco la misma idea. Vamos a trabajar sobre esta idea, sobre el hecho de que toda nuestra vida, aunque nosotros estemos en una sociedad que trata de tener una conciencia lineal, en realidad estamos inmersos en una naturaleza que es cíclica, y todo lo que nuestro caminar por la vida siempre se da a través de ciclos. Si observamos la naturaleza, pues vamos a ver ciclos por todas partes. El día y la noche forman un ciclo que se repite una y otra vez. El ciclo de las estaciones también, cada año pues se repite el ciclo completo. El ciclo anual dado por la traslación de la Tierra alrededor del Sol pues marca un ciclo anual. La Luna con sus fases pues también va recorriendo un ciclo que dura 28 días. Podemos ver ciclos en el ser humano, en los animales, en todo. Allá donde miremos, parece ser que se mueve a lo largo de ciclos. En el ser humano podemos ver nuestra respiración. Es un ciclo. Inspirar. Pero tendríamos que decir por qué aparecen estos ciclos. O sea, teníamos el vídeo del Sol, ¿no? O sea, aunque no lo pongamos, no sé si todos conocéis que hasta ahora nosotros hemos tenido una imagen del sistema solar, que es la que nos enseñaron en el colegio. Aquí está el Sol y luego tenemos los distintos planetas que están haciendo círculos alrededor del Sol. Para nosotros el mundo era circular, en el sentido de que todo es una imagen plana donde está en un único plano, se mueven todas las órbitas. Ahora, cuando vemos como las simulaciones de cómo se mueve el Sol a través de la galaxia, resulta que ese Sol no está estático, porque los planetas se mueven alrededor del Sol, pero el Sol está en movimiento y el Sol está moviéndose a través de la galaxia. Pero eso genera un movimiento en tornillo, que es un movimiento helicoidal. Ese mismo movimiento aparece en el mundo atómico. Y ese mismo movimiento aparece también en los cromosomas, en las células del cuerpo. Entonces, si miramos a la escala que miremos, estamos viendo que todos los movimientos que se están dando son, diríamos, helicoidales. Y no sé si recordáis que Einstein dijo que el espacio es curvo, uno de sus grandes descubrimientos. Y si el espacio es curvo, significa que todo lo que se mueve a través de un espacio curvo tiene que hacer movimientos curvos. Entonces estamos en un universo que se mueve no de forma lineal, sino de forma cíclica o curva, que eso es lo que quiere decir la palabra ciclo, porque los ciclos no se cierran sobre sí mismos, sino que como se desplaza, como el tiempo desplaza el ciclo, no acaba de cerrarse, sino que cuando quieres volver, o sea, vuelve al punto, pero ya no está en el mismo sitio, ha avanzado un poco, y entonces generas
de esa manera ese movimiento helicoidal. Dais cuenta que también nosotros estamos hechos en base a ciclos, porque tenemos un corazón que se expande y se contrae, ¿eh? Entonces, cuando se expande y se contrae, está pasando por el punto máximo y el punto mínimo, que es en una onda, es el punto más de arriba y el punto más de abajo. Entonces, todo en nuestra vida está sujeto a esos movimientos pendulares, ¿eh? En donde pasamos de lo frío a lo caliente, de lo negro a lo blanco, y estamos acostumbrados a que en nuestra vida vayamos como de un polo al otro, ¿eh? Si vemos, por ejemplo, la respiración, es algo repetitivo, ¿verdad? Entra el aire, sale el aire. El ciclo es ese, entra y sale. Pero, ¿cuál es la finalidad de ese movimiento cíclico? Llevar oxígeno a través de la sangre a todas las células del cuerpo, ¿verdad? O sea, cuando hay un movimiento cíclico, hay alguna finalidad que se extrae de esa repetición. O sea, la repetición por sí misma no tiene sentido, a no ser que de esa repetición emerja un objetivo diferente al de la propia repetición. ¿Entendéis la idea? El corazón, lo mismo, el corazón repite. Contracción, dilatación, contracción, dilatación. Aparentemente es siempre lo mismo, pero en cada impulso que da el corazón está recogiendo sangre, la está mandando a los pulmones, allí se purifica, vuelve al corazón y el corazón lo manda a través de las arterias. O sea que el movimiento del corazón es repetitivo, pero lo que se consigue es algo diferente a la monotonía repetitiva, que es llevar sangre a las células del cuerpo. Entonces, en todos los ciclos es interesante preguntarnos, esta repetición, ¿qué objetivo tiene? Incluso cuando nos miramos a nosotros mismos en un día, que nos levantamos por la mañana, que llegamos por la noche, que nos acostamos, que nos volvemos a levantar, y esto es repetitivo. ¿Cuál es el sentido? El sentido no es ese. Ese es el modo en que funciona, pero de ahí tiene que extraerse algo. Por ejemplo, todos habremos apretado un tornillo alguna vez. El movimiento de la mano es siempre circular. Círculo, ¿verdad? Ciclo, círculo. Pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo no es cansarme la mano dando vueltas y vueltas y vueltas. No, busco un objetivo. ¿Cuál es? Que el tornillo entre. Y por eso el ciclo tiene un sentido. Que además, como ha dicho Isabel, el ciclo no se cierra sobre sí mismo, sino que al acabar un ciclo, el siguiente empieza a una distancia, lo cual forma una espiral. Y por eso la espiral entra en la materia y el tornillo, pues, entra. Pues en todos los ciclos que queramos pensar de nuestra vida, de la naturaleza, es interesantísimo buscar cuál es ese objetivo. Y cuando lo enfocamos a nuestra vida, pues nos podemos preguntar cuál es el objetivo de que todos los días aparentemente sean iguales, ¿no? A veces hasta decimos otro día más, ¿no? O decimos, sobre todo los lunes, otra vez el lunes, y parece que entramos en la monotonía. Claro, cuando caemos en la monotonía es como apretar el tornillo, no, es como darle vueltas y que el tornillo esté pasado de rosca y estamos ahí y no conseguimos nada.
¿no será que en nuestra vida a veces, cuando la tomamos sin un sentido, sin una direccionalidad, estamos viviendo cíclicamente el día, la noche, un año más, otro año más, otro año más, las estaciones, ahora viene el verano, pero luego vendrá tal, y entonces entramos en la mecanicidad? Vamos a ver cómo podemos encontrar para qué sirven estos ciclos de nuestra vida, ¿no? Yo puedo apuntar otra idea. Sí. Voy a hacer una digresión hacia sí. otro lugar, pero luego ya volveremos. La ley de Lavoisier. ¿Sabéis cuál es la ley de Lavoisier? La materia ni se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Posteriormente otro físico, otro químico, volvió a decir lo mismo con la energía. La energía ni se crea ni se destruye, únicamente se transforma. En la naturaleza está llena de ciclos. Es decir, tenemos el ciclo del agua, lo hemos estudiado en el colegio. El agua que va en los ríos y entonces sufre un proceso de evaporación, se evapora, sube a las nubes, de las nubes vuelve a caer, se congela, se descongela, pasa, y entonces tenemos que el agua ni se crea ni se destruye, únicamente se transforma, o sea, sufre cambios de estado, pero el agua que hay es la que hay y ahí va, ¿no? Bueno, puede cambiar por métodos químicos, pero bueno, da igual. Lo mismo podríamos decir del ciclo del oxígeno. Tenemos a las plantas que están expulsando el oxígeno porque no lo quieren, y llegamos nosotros y cogemos el oxígeno porque sí lo queremos, y entonces soltamos el CO2, que es lo que ellas quieren, y entonces hacemos un ciclo de intercambio. Estamos con los mismos elementos, pero como jugando con ellos, ¿no? Yo te lo doy, tú me lo das, yo te lo cambio. Con el nitrógeno lo mismo. Las plantas cogen el nitrógeno, lo fijan en las raíces, lo utilizan, lo echan a la atmósfera o bueno, a través de los ciclos de la urea, todo. O sea, cogemos el nitrógeno, lo convertimos en proteínas, lo expulsamos, lo devolvemos a la atmósfera, y ahí está el nitrógeno que va y viene, pero siempre está. Entonces, fijaros que estamos hablando de ciclos que existen, pero al mismo tiempo detrás del ciclo lo que hay es un no cambio. O sea, hay cosas que cambian, que se mueven, que estamos jugando con ellas. Es como si tuviésemos ahí los trileros que tienen las bolitas y las van moviendo, pero ahí están las bolitas, no hay cambio real. Hay cambio aparente, pero no hay cambio real. Esto es como una idea paradójica, por plantear una paradoja también, en el sentido de ¿para qué estamos en estos ciclos? ¿A qué nos llevan? ¿Solo cambiamos las cosas de lugar? O, como decía José, estos cambios de lugar deben tener un sentido, nos deben llevar, o sea, la materia debe estar jugando para darnos una enseñanza, y a través de ese estado cíclico podría ser que nosotros, como es la frase, todo cambia para que nada cambie, ¿no? O sea, todo está cambiando para que nosotros podamos sacar una enseñanza. En el caso del agua podríamos ver, entre muchos objetivos que tiene el agua en este ciclo, pues es vitalizar la tierra. Debe tener muchos más, pero este ciclo repetitivo, cuando el agua cae en la lluvia, pues fertiliza la tierra. Luego se evapora, vuelve a caer otra vez. O sea que siempre de estos ciclos repetitivos se obtiene algo que hace avanzar a la naturaleza o a los seres vivos o a lo que sea. Siempre hay un avance. Me estaba acordando ahora de una pianista que vive aquí arriba. Yo a veces vengo, estoy estudiando, leyendo, haciendo algo, y ella ensaya. Y entonces repite la misma pieza una y otra vez. Una y otra vez, una y otra vez. Un ciclo repetitivo. Pero de cada repetición hay algo que sucede, ¿no? Que es aprendizaje, práctica, destreza, pero con la condición de que
ponga conciencia en lo que está haciendo. Si repite algo, si repetimos algo mecánicamente sin fijarnos, pues seguramente no obtenemos lo que podríamos obtener. O sea, se requiere que haya un elemento inteligente en la repetición. Cuando hablamos de la naturaleza, el elemento inteligente lo pone la naturaleza. Ahí el ser humano no interviene. Pero cuando los ciclos nos afectan a nosotros, como tenemos la capacidad tenemos libre albedrío, podemos actuar bien, mal, de cualquier manera, pues a veces cuando caemos en la mecanicidad inconsciente, las repeticiones cíclicas no nos aprovechan para nada, o para poco. Al no haber conciencia no hay aprendizaje. Entonces, en el caso del ser humano, sus ciclos, no me refiero a los orgánicos, que los orgánicos es la naturaleza la que opera sobre ellos. Si tuviéramos que regular los latidos del corazón conscientemente, pues no podríamos. Lo hace la naturaleza. Pero cuando tenemos que decidir acerca de nuestra vida, esas decisiones las tomamos con nuestro libre albedrío. En una vida que se repite cíclicamente. Ahí sí que tenemos que poner conciencia si queremos avance, como la pianista. Si repite una y otra vez y pone conciencia en lo que está haciendo, poco a poco irá adquiriendo una mayor destreza. ¿Veis? Esa repetición tiene un sentido que va más allá de lo meramente mecánico del movimiento. Pues así con todo lo que afecta a nuestra vida. Ahora os voy a leer unos parrafitos que esto es oro puro. ¿Puedo introducir yo? Sí. Voy a introducir otra idea diferente. Porque darle más jugo. No, los novelistas hacen esto, empiezan una historia. Así es verdad, la dejan a mitad y cogen otra. Y luego se van por otro lado. Y luego vuelven. Bueno, pues yo voy a hablaros de el tiempo. Nosotros, esto que es algo que estamos diciendo que es tan básico, que es que todo se mueve en base a ciclos, es muy difícil de concebir porque nosotros venimos de un entorno histórico que nos ha acostumbrado a que todo en la vida es lineal. Y hemos venido desde los primitivos egipcios, griegos, romanos, que eran muy antiguos y que no sabían nada, y poco a poco hemos ido mejorando, y entonces ahora estamos aquí, arriba del todo. Es como la idea de que la historia es un progreso indefinido. Siempre hemos ido a mejor en la historia. Que no es así. También podemos ver que la historia también es cíclica. Pero puesto que nosotros tenemos esta conciencia cultural, nos cuesta reconocer los ciclos que, sin embargo, son básicos en la naturaleza, y si estuviésemos más aunados o unificados con la naturaleza, pues viviríamos las cosas tal como suceden y estaríamos más en esos ritmos. Bueno, pues con el tiempo vengo a proponer la idea de que el tiempo tampoco es lineal. Nosotros cogemos el reloj y decimos, a ver, 50 minutos, pues uno detrás de otro, y todos duran lo mismo. Ahora yo vengo a decir que no, que el tiempo no dura lo mismo. ¿Y sabéis por qué no dura lo mismo? Porque el tiempo tiene también su ritmo, y ese ritmo hace que empiece lento y luego se acelere. Igual que cuando vemos una curva, la cosa, o una montaña rusa, va la cosa despacito, sube hasta el final y luego ¡bum! baja por la pendiente, ¿no? Es una caída como acelerada. Bueno, pues os voy a poner ejemplos. Un fin de semana. Nosotros empezamos el sábado y decimos, ¡guau! 2 días por delante, y el sábado por la mañana no se acaba el sábado, Pero en cuanto llega el domingo hay un acelerón que a nada que te despistes estás a las 10 de la noche del domingo y dices, ¿pero qué ha pasado? Con todo lo que tenía yo que hacer y no me ha dado tiempo a nada. ¿Qué ha pasado? ¿Calculo tan mal? Porque yo he calculado mi fin de semana y de repente aquí estoy, las 12 de la noche del domingo, todo por hacer. ¿Qué pasó? Las vacaciones de verano, exactamente lo mismo.
Empezamos el verano y digo, un mes de vacaciones, me voy a aburrir. Y luego de repente empieza todo a acelerarse y la última semana se te pasa volando, no ves nada. Entonces, el tiempo no es siempre igual. Entonces, cuando uno es muy joven, uno dice, tengo toda la vida por delante y entonces me puedo permitir el lujo de un año sabático, un año haciendo no sé qué, el otro año que hago no sé cuántos, pero cuando te quieres enterar, has perdido tu oportunidad. Es decir, que has perdido las cosas que tendrías que haber hecho ahí y que no van a aparecer después. Pero como estabas pensando que el tiempo es elástico y que va siempre al mismo ritmo, pues no has podido. Otra cosa que en donde vemos los ritmos es en nuestra forma de vivir. Por ejemplo, si veis a las personas que el proceso de envejecimiento, y veis a una persona de 80, 90 años, cómo va decayendo nuestra vitalidad, pues hay un momento en donde nosotros tenemos una enfermedad, pero luego nos recuperamos, pero nunca nos recuperamos al punto donde estábamos. Es como un cangrejo, da un pasito hacia adelante, o sea, vuelve a dos atrás y luego cuando vuelve a recuperar no retoma donde estaba, retoma un poquito antes. Y entonces a veces la vejez es un proceso en donde uno va como escalonadamente, baja un poquito, recupera. Un resfriado estos de invierno, pero vuelve a salir adelante, pero ya no tiene la misma vitalidad y va poquito a poco. No es una cosa así, y nuestra vida tampoco es una cosa así. Nosotros en la manera de vivir tenemos puntos álgidos y puntos bajos dentro de nuestra propia escala de vida. Igual los 15 fueron fantásticos, los 20 fueron muy malos, los 30 hemos recuperado y cuando hacemos una visión de nuestra vida, pues lo mejor estuvo de los 40 a los 45 y no de los 20 a los 30 ni de los 50 a los 60. Entonces, las vidas no son un progreso indefinido, tampoco el tiempo funciona igual, sino que en realidad hubo un filósofo que decía que la vida es como una sardana. Das un pasito adelante, un pasito atrás, un pasito a un lado, otro pasito, parece que estés bailando, porque nunca vas. Uno tiene momentos buenos y luego llegan los momentos malos y los momentos de acelerón y los momentos de parada. O sea que nuestros ritmos no son siempre iguales, sino que tienen sus curvas, tienen sus momentos rápidos, lentos, buenos, malos y todo eso va conformando lo que hace una espiral, que si este es el punto central, parece que se aleja, como luego que se acerca, luego que pasa por el mismo sitio pero no pasa, y entonces es como que hay distintos enfoques. Volvemos a la otra historia. Hay, según las tradiciones antiguas, hay 7 grandes leyes que rigen la naturaleza. Una de ellas es la ley de periodicidad, o sea, la que marca los ciclos. La voy a leer. Dice: la ley de periodicidad rige los ciclos y las alternancias, las distintas opciones de la naturaleza en su camino de perfeccionamiento. Por ella, por la ley de periodicidad, por ella hay día y noche, invierno y verano, vida y muerte. Como si fueran aparentes contradicciones. Actúa sobre los opuestos y los transforma en elementos eficaces de marcha. Balancea estructuras, las crea y las destruye. Se refiere a lo estrictamente físico. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que, como hemos dicho, todo funciona a base de alternancias o ciclos, pero cuya finalidad es marcar un camino de perfeccionamiento. Por ejemplo, nuestro organismo físico, a través de los años,
través de los ciclos anuales, los ciclos menores de día-noche, las estaciones, todos los ciclos por los que pasamos. ¿Qué ocurre con nuestro cuerpo? Pues desde que somos pequeñitos va adquiriendo un desarrollo. Los ciclos llevan nuestro organismo a su desarrollo máximo y luego hacia la decadencia, el desgaste, hasta que se acaba el ciclo. ¿Cuál era el objetivo de tanto día, tanta noche, tantos años, tal? Pues el desarrollo físico completo y luego el desgaste. Con las civilizaciones, como ha dicho Isabel, ocurre lo mismo. Una civilización se genera a través de un pequeño núcleo que se va desarrollando a través de los años. Los sucesos cíclicos van haciendo que esa civilización vaya creciendo, se vaya desarrollando, y llega un momento en que empieza a decaer, se cierra el ciclo, se termina, y en otro lugar, en otro tiempo, aparece otra civilización, de manera que la humanidad, a través de ciclos civilizatorios, va evolucionando. Os voy a leer una frase de un escrito. Sí. Pongo un ejemplo de opuestos. Sí. La manera que tenemos para caminar. Vamos con un pie izquierdo y un derecho. Son opuestos, pero gracias a que tenemos dos distintos nos permiten marchar. Igual que nuestras manos, el hecho de que sean opuestas nos permiten trabajar con ellas. Si tuviésemos dos manos en la misma dirección no podríamos trabajar con ellas. Entonces estos son ejemplos de opuestos que son elementos eficaces de marcha, de trabajo, de acción, que nos permiten accionar. Entonces a veces nosotros huimos de las cosas contrarias porque nos parece que distorsionan, ¿no? Yo quiero estar con los míos, los que son como yo, pero muchas veces en entornos humanos donde hay variedad, opuestos aparentes, lo que se producen son muchísima más creatividad, mucha más riqueza, porque hay una conjugación de opuestos, una armonía por oposición. Dice: nuestra propia limitación y dualidad mental nos hace percibir a la vez lo trascendente, lo repetitivo y lo efímero. Ahora lo vamos a explicar. Cuando nosotros estamos viviendo, cada experiencia tiene como 3 niveles de vivencia. Lo efímero, que es lo que estamos haciendo en el momento, lo puntual. Lo repetitivo, por ejemplo, en el caso del piano que hemos dicho antes, ¿no? La chica que está tocando el piano, lo efímero es cada vez que ella pulsa una tecla, es algo efímero que pasa, pero tiene contenido esa experiencia. No da lo mismo pulsarla así que así, y de hecho hay estilos de tocar el piano que tocan así o así. O sea que en lo puntual, en lo efímero, hay también un grado de experiencia si ponemos nuestro foco de concentración en lo que estamos haciendo. De manera que podemos profundizar aún en lo efímero. El otro nivel es lo repetitivo. Lo repetitivo es un conjunto de experiencias puntuales. Es tocar una pieza, ¿no? A lo largo de cada pulsación, pues tengo un conjunto repetido de experiencias puntuales, ¿verdad? Si yo no me fijo, si no pongo conciencia, ese conjunto de repeticiones se vuelve monótono. Igual que la vida día tras día. Si yo no pongo conciencia y no pongo un sentido a lo que hago en mi vida se vuelve monótona. Otro día más, otro año más,
otro más, y así se nos pasa la vida. Pero cuando ponemos conciencia en la unión de lo efímero, se produce una conciencia lineal. Hemos dicho, conciencia puntual es lo efímero. La sucesión repetitiva de lo efímero, si se vive sin conciencia, pues es una sucesión de puntos. Otra vez. Pero si se pone conciencia y se unen todos esos puntos, obtengo una conciencia lineal de mi vida o de mi ensayo de piano o de lo que sea, lineal. Ahora solo falta ajustar esa línea con la línea marcada por el sentido de la vida. Cuando consigo eso, entro en la tercera dimensión o el tercer nivel, lo trascendente. Lo trascendente requiere que yo viva mi vida con una conciencia unificada, o sea, que pueda unificar mis experiencias y llevarlas en la dirección que marca el sentido de la vida. Eso la naturaleza con las criaturas lo hace solo. Pero el ser humano, al tener libre albedrío, el ser humano tiene que hacerlo por sí mismo. Por lo tanto, el ser humano tiene que encontrar el sentido de la vida. Para allá. Y ahora todas las experiencias que van apareciendo en mi vida, seleccionándolas, esta no, esta sí, esta no porque no se ajusta al camino, no me lleva por el camino, me dispersa del camino. Entonces, con discernimiento tenemos que elegir aquellas que se unifican con la dirección del sentido de la vida. De esa manera, la repetición cíclica de los días, de los años, se convierten en algo que nos proyecta en la perpendicular de los ciclos. Los ciclos van así y de ahí surge la perpendicularidad, que es la que atornilla al tornillo, la perpendicular. ¿Veis la maravilla de la idea? O sea, está la circularidad del ciclo, aparentemente repetitivo. Pero cuando hay conciencia y direccionalidad, se convierte en una perpendicular que nos proyecta hacia la evolución del ser humano. Y eso es que eso es maravilloso. Lo ha dicho fantástico, porque en música, en realidad, el pianista solo está haciendo así sobre las teclas, está tocando una tecla, luego otra tecla, luego otra tecla, luego otra, luego la misma, luego vuelve, y las toca como 50 veces las mismas teclas, es un cuadradito de teclas. Pero la música tiene algo que hace que nosotros no escuchemos cada una de las notas, sino que ya las hemos unido en una conciencia lineal. Sin embargo, a veces en nuestra vida vamos cada día y es el mismo día, no hemos unido todos esos días en algo que se vive de manera diferente que el mismo día, el otro día, la misma experiencia. En piano, o sea, en música, estás tocando las mismas notas, si es que son esas, no hay otras, las estás repitiendo todo el rato, las estás como mareando. Y sin embargo, no tienes conciencia de notas, tienes conciencia de la melodía, la música que ha resultado de todas esas experiencias puntuales. Y esa repetición de un movimiento físico, cuando se adquiere esa linealidad, nos proyecta a un nivel superior, que es la emoción que se siente, que está en otro nivel diferente del físico. La emoción que se consigue como resultado de una repetición puntual pero lineal. ¿Veis? Lo efímero, lo repetitivo, lineal, y eso nos lleva a un nivel superior, que es lo trascendente. Entonces,
Si esto lo fuéramos incorporando y comprendiendo bien, tendríamos que enfocar nuestro quehacer diario con un sentido, no solo vivir hacia dónde. Tenemos que marcar una dirección, pero no cualquier dirección, sino la que la naturaleza tiene proyectada para el género humano. Igual que para una especie como las aves, las palomas, las gaviotas, la naturaleza tiene proyectado un tipo de vida acorde a su naturaleza, ¿no? Volar, en fin, comportarse como aves. Igualmente, para el ser humano, la naturaleza tiene previsto algo acorde a la naturaleza humana. Para eso hay que saber quién soy. ¿Qué soy? Sí, un ser humano. Pero ¿qué es eso? Tengo pasiones, tengo instintos que me identifican con los animales. Tengo emociones que también me identifican con los animales. Pero tengo mente, tengo razón, tengo capacidad de percibir elementos trascendentes. Y lo más elevado que podemos percibir es lo trascendente. Señal de que eso es diríamos, el culmen de la especie humana hacia donde tenemos que ir. No es invención de nadie, la naturaleza nos está diciendo a dónde hay que ir. En la medida uno eso lo puede incorporar, sus días ya no se pueden vivir de cualquier manera, sin dejar de hacer lo que tenemos que hacer, pero ya hasta lo efímero no puede ser hecho como si nada. Lo efímero es un punto por el que puede entrar el foco de la atención para profundizar. Profundizar en lo efímero nos lleva también a descubrir maravillas de la vida. Sí. ¿Puedo hacer otra digresión? Yo me voy yendo por ahí. En general nosotros, cuando pensamos en nuestra vida, pensamos evidentemente en ciclos, ¿eh? Tenemos ciclos buenos y lo que llamamos ciclos malos. Es decir, estoy pasando por un ciclo bajo, las cosas me están yendo mal, ¿no? Y entonces solemos como tener momentos en donde hacemos cosas y otros en donde estamos como esperando, ¿no? Que pase esto que acaba de venir a mi vida y que no lo quiero y que lo considero un ciclo bajo, y entonces digo, bueno, a ver si se va ya, ¿no? Pero no sabemos qué hacer en esos momentos que nosotros consideramos nefastos, ¿eh? Los romanos hablaban de fasto y nefasto, días fastos, días buenos y días no fastos, ¿eh? Donde no se podían hacer ciertas cosas. Bueno, y nosotros tenemos esa sensación de que en los momentos malos, pues la vida te para y ahí está, no puedes hacer nada, ¿no? Pero si pensamos cómo actúa la naturaleza tiene un verano, un otoño, un invierno, una primavera, y para los amantes del verano, pues el invierno es malo y el verano es bueno. Para los amantes del invierno, el invierno es bueno y el verano es malo. Y hay gente que vive así, que en el invierno está feliz y el verano está diciendo, bueno, a ver si pasa esto ya y volvemos otra vez, ¿eh? Y como que desaprovechamos una parte porque no nos gusta y pensamos que aquí no hay nada que hacer, solo esperar, ¿eh? Pero eso es una mala concepción de los ciclos, porque en realidad en cada parte del ciclo el ser humano tiene que recoger una enseñanza, y recoges una enseñanza del momento del verano porque acoplas tu vida a eso que te trae la vida, a ese ritmo, y también recoges una enseñanza o aprovechas el otro ciclo que es el del invierno, ¿eh? Sabéis que en cuestión de la naturaleza, pues nosotros, todas nuestras sociedades están hechas para que en los momentos en donde hay poca luz, pues el ser humano estudie. Son los momentos aparecen las clases, las universidades, y en los momentos de verano que hay mucha luz, son los momentos de descanso, de actividades externas, de salir, de hacer cosas, de deportes, de turismo, en viajes. O sea, es como que nosotros nos damos cuenta que hay ciclos que nos invitan a la introspección, aquellos en donde hay más oscuridad,
Y hay otros que nos invitan a ser extrovertidos y a hacer cosas externas, ¿eh? Hay momentos para hacer cosas internas con nosotros, mirar hacia adentro, y hay momentos en donde se puede mirar hacia afuera. Cuando aparecen ciclos en nuestra vida de dolor, de esos que nosotros decimos que pase ya, son momentos también de reflexión, de introspección, de mirar hacia adentro, de ver qué está pasando, de cuestionamiento, ¿eh? Entonces es lo que nosotros a veces llamamos crisis, ¿eh? Porque son momentos de inflexión, ¿eh? Donde algo pasa que no sabemos por qué pasa ni cómo pasa, ¿no? Y que tenemos también que sacar una experiencia. Por eso es mejor hablar de buenas experiencias y experiencias, más que de buenas experiencias y malas experiencias, o ciclos buenos y ciclos malos. Hay ciclos y hay ciclos buenos, pero nunca ningún ciclo ni ninguna cosa que nos trae la vida es mala o es de esas de desechar o esperar que pasen, sino que todas están colocadas en nuestra marcha para que gracias a ellas nos impulsemos y podamos avanzar, ¿eh? Pero para eso hay que cambiar nuestra forma de interpretar los acontecimientos, ¿eh? Y entonces a interpretar los ciclos como que todo es bueno, porque todo está contribuyendo a que nosotros adquiramos una conciencia o una experiencia de nuestra vida. Otro ejemplo interesante de esto de la circularidad y qué produce la circularidad. ¿Habéis visto una turbina? ¿No? En las centrales hidroeléctricas se aprovecha la fuerza del agua para hacer girar una turbina, ¿verdad? O los aerogeneradores que vemos por los campos van dando vueltas, siempre igual, siempre igual, siempre igual. Las turbinas, siempre igual, siempre igual. Pero como el ser humano ha aplicado un elemento inteligente en la construcción, ¿qué se obtiene del giro de las aspas? Se obtiene corriente eléctrica. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? De un ciclo que se repite una y otra vez, como hemos aplicado conciencia, hemos aplicado, en este caso, inteligencia humana en la construcción, obtenemos algo maravilloso que se sale de la dimensión del movimiento, que es electricidad, completamente diferente, está en otro nivel otro nivel, vamos a decir, ¿verdad? O sea que, fijaos lo que dice esta frase: un esfuerzo consciente y correctamente dirigido de nuestra conciencia superior nos puede liberar del círculo repetitivo y hallar su eje, que está en otra dimensión que es perpendicular a la primera. Maravilloso. Esto es, vamos, si lo pensamos un poco, cambia nuestra vida. Nosotros podemos vivir vidas muy superficiales, donde no sacamos nada. Quiero decir que cada uno tiene una longitud o una duración de vida, ¿no? Pero esa vida, lo que genera, la experiencia que puede generar, puede ser nada, o sea, una vida muy superficial en donde uno, pues no sé, se ha dedicado a disfrutar del momento, pero sin sacar una enseñanza. O pueden ser vidas muy profundas, donde lo que se vive tiene un calado y una dimensión, lo que se puede llegar a vivir, ¿eh? Los grandes libertadores, los que han movido pueblos, los conquistadores, los grandes románticos, los que han hecho obras de arte, estaban en un estado de conciencia que para ellos la vida, una margarita, que uno ve una margarita, para un pintor es otra cosa. Y un gesto humano, quien lo sabe convertir en una obra de arte, está viendo otra cosa, ¿eh? Entonces, nuestras experiencias dependen de cómo las estamos interpretando, ¿eh? Y qué sacamos de ellas. Pueden tener mucho recorrido o muy poco recorrido. Luego, esto primero es comprenderlo y luego cómo llevar a la práctica este conocimiento, porque en nuestra vida pues tenemos ciclos internos, como son cambios de humor, por ejemplo, a veces estamos de buen humor, a veces de mal humor, y
esto es cíclico. A veces, y a veces en el mismo día, bueno, casi siempre en el mismo día, ¿eh? Empezamos bien, luego mal, luego bien, luego mal. O sea, podemos tener muchas variaciones dentro del mismo día. A veces tenemos mucha energía, a veces tenemos poca, o sea, son ciclos internos nuestros, ¿no? Nuestra mente también a veces está más centrada y otras veces está muy dispersa, luego vuelve otra vez a estar centrada, o sea, son ciclos internos. Y luego hay ciclos externos que nos influyen. Por ejemplo, el frío o el calor, pues hay personas que les causa un efecto y a veces no sabemos cómo lidiar con esos cambios externos. Si hay mucha luz, si hay poca luz. Si las estaciones, como decía Isabel, pues el verano me produce no sé qué, el invierno, sin embargo, me gusta. O las circunstancias cambiantes laborales o familiares, que también hay ciclos ahí, externos que nos influyen. Con todo eso que nos viene desde fuera y desde dentro, todo cíclico, ¿cómo hacemos para conseguir que esos ciclos, aplicando conciencia, se conviertan en la perpendicular que nos haga trascender y evolucionar? Ahí entra el aprendizaje filosófico. O sea, no nacemos sabiendo. Igual que el niño pequeño necesita a los padres que le cojan de la mano y le vayan formando, educando, hasta que se puede valer por sí mismo. El ser humano de adulto, pues no por ser adulto dejó de aprender, no. Hasta que nos morimos tenemos que aprender. Y necesitamos, pues, un hermano mayor, un maestro, un mentor, o sea, alguien que tenga un nivel de conciencia mayor que el nuestro y que amablemente y cariñosamente y con mucha paciencia nos dé la mano y nos lleve por el camino que marca el sentido de la vida. Toda la búsqueda en Platón, Plotino, los libros antiguos sagrados, los estoicos, Pitágoras, son búsqueda de esos conocimientos que nos hagan encontrar el sentido de la vida. Para luego, con todos estos ciclos, que a veces es un mare magnum, que no sabemos qué hacer, poder dirigirlos y mantener conciencia de unidad. Yo, aunque estoy diversificado entre muchos ciclos que me llevan la conciencia a un lado y a otro, tengo que poder unificar todo eso en la dirección del sentido de la vida. Ese es quizás uno de los grandes trabajos del ser humano, por no decir el gran trabajo del ser humano. En lugar de andar picoteando de aquí y de allá, invirtiendo el tiempo circularmente sin que surja ninguna perpendicular evolutiva. Y llegar al final de la vida y decir, estoy en el mismo punto que cuando empecé, porque he estado en círculos. Mi vida es un tornillo pasado de rosca. Voy a añadir una nueva idea. Y ya vamos terminando. Sí, pero voy a añadir una nueva idea que creo que es muy interesante también. Abre otra vía de razonamientos diferente. No sé si sabéis que en la India se habla del samsara. Se le llama samsara a la rueda de la vida. Entonces, es una idea que dice, todo es cíclico. Nosotros vemos el verano, el otoño, el invierno, la primavera y volvemos otra vez al verano. De manera que cuando vemos una vida humana, donde la persona nace, es niño, es adulto, madura, es viejo, muere, y entonces ahí no hay una vuelta al inicio. Entonces parece como que es un ciclo que no se ha cerrado sobre sí mismo, porque no vuelve a nacer. No es de la vida a la muerte, parece que hay
un salto lineal, va de uno a otro, o sea, progresivo, pero no acaba de cerrar el círculo. Entonces, claro, estos antiguos hindúes hablaban de que no podía ser, de que de la muerte uno tenía que volver otra vez a nacer para cerrar el círculo, porque si no, no vuelves al principio en un universo que es cíclico y donde nada se pierde ni se destruye, sino que solo se transforma, de manera que es como que todo tendría que volver a recomenzar. Esta idea que la plantean los hindúes con el tema de la reencarnación y el samsara, que es lo que ellos llaman la rueda de la vida, una rueda en donde uno vuelve a nacer una y otra vez mientras va recogiendo experiencias de vida que le pueden llevar al final a salir de esa rueda de la vida, también la dice Platón. Entonces he traído el Fedón para leeros un fragmento muy pequeño en donde Platón utiliza la lógica para decirnos también que no puede ser que la vida acabe con la muerte, que el ciclo se tiene que cerrar y para cerrar el ciclo tiene que volver a empezar. Entonces os lo leo porque es muy poquito, él va a utilizar un razonamiento lógico. Dice, la vida, continuó Sócrates, ¿no tiene también un contrario? Como la vigilia tiene al sueño como contrario, es decir, ¿estamos despiertos o dormidos? Efectivamente, dijo, ¿cuál es el contrario de la vida? La muerte. Entonces, ¿estas dos cosas nacen una de la otra si son contrarias? Y como son dos, ¿hay dos nacimientos entre ellas? Sin duda, es decir, está diciendo, ¿de dónde viene el sueño? De la vigilia, ¿de dónde viene? O sea, el que está dormido antes ha estado despierto y el que está despierto antes estuvo dormido y podemos estar echando hacia atrás las cosas y siempre vamos a encontrar lo mismo. Lo que es caliente antes fue frío, lo que fue frío después fue caliente. Entonces dice, te voy a hablar de una de las dos parejas que acabo de mencionar, dijo Sócrates, de ella y de sus generaciones. Tú hablarás de la otra. Recuerdo pues que uno es el sueño y el otro es la vigilia, y que del sueño nace la vigilia y de la vigilia el sueño, y que sus nacimientos conducen a uno a dormirse y al otro a despertarse. ¿Encuentras esto suficientemente claro? Muy claro. A ti te toca ahora, continuó Sócrates, decir otro tanto de la vida y de la muerte. ¿No admites que el contrario de la vida sea la muerte? Sí. ¿Y que nacen una de la otra? Sí. Entonces, ¿de la vida qué nace? La muerte, obviamente. Si estamos vivos, lo siguiente que aparece es la muerte. Por tanto, la muerte nace de la vida. Y de la muerte, continuó Sócrates, hay que confesar, dijo, que es la vida. ¿Es pues de los muertos, Cebes, de donde nace todo lo que tiene vida, ya sean cosas o animales? Aparentemente, dijo. Según esto, ¿nuestras almas existen en el Hades? Eso parece. Ahora bien, de las dos generaciones de estos contrarios hay una que es fácil de ver. Pues seguro que es fácil de ver que se muere, ¿verdad? Con toda seguridad, dijo. ¿Qué haremos pues? Continuó Sócrates. ¿No pondremos a esta generación la generación contraria? ¿O es preciso poner al morir una generación contraria? Es absolutamente preciso, dijo. ¿Cuál es esta generación? Es revivir. Según esto, continuó Sócrates, si revivir existe, ¿revivir es una generación que va de los muertos a los vivos? Sí. Reconocemos pues con esto también que los vivos nacen de los muertos, así como los muertos de los vivos. Siendo así, he creído encontrar en ello una prueba suficiente de que las almas de los muertos existen forzosamente en algún sitio de donde vuelven a la vida. Bueno, sigue un poquito más, dice, si todo lo que tiene parte en la vida viniera a morir, fijaros lo que va a decir, otro argumento, acaba de dar uno, dice, si lo vivo nace de lo muerto nace de lo vivo por lógica debe nacer de lo muerto. Ahora da otro argumento, dice, si todo lo que tiene parte en la vida viniera a morir, o sea, todo lo que está vivo de golpe muere, y una vez muerto permaneciera en ese estado sin volver a la vida, ¿no ocurriría inevitablemente que al final todo estaría muerto y que ya no habría nada vivo?
Si en efecto las cosas vivas nacieran de otras cosas que las muertas y llegaran a morir, ¿qué medio habría para que no todo se hundiera en la muerte? No hay nada más cierto según mi parecer. Es cierto que hay una vuelta a la vida, que los vivos nacen de los muertos, que las almas de los muertos existen y que de las almas buenas es mejor, la de los muertos, la de los malos peor. Bueno. En realidad nosotros estamos viendo ese ciclo porque cuando uno ve las estadísticas de vida y muerte, diariamente mueren mucha gente y al mismo tiempo están naciendo mucha gente, ¿eh? Entonces ese ciclo de que están muriendo y están naciendo lo estamos viendo continuamente, ¿eh? Si no, si todos volviésemos y no se volviese a nacer, ya se habría extinguido la civilización. Lo que no reconocemos de manera tan evidente es que sea la misma persona la que vuelve a nacer, pero que la vida continúa y que una cosa que van surgiendo ciclos, ¿eh? Unos nacen, mueren, otros nacen, mueren, es un ciclo continuo. Eso está claro. Bueno, yo creo que ya vamos terminando. Y con este ejemplo que nos da la naturaleza, pues cada uno puede ver de qué manera sus ciclos, o sea, los ciclos que nos afectan a nosotros, de qué manera podemos hacer para que salga la corriente evolutiva de estas repeticiones que tenemos en la vida. Eso la naturaleza, hemos dicho, a todos los otros seres se lo da, pero al ser humano, al tener libre albedrío, es el propio ser humano el que tiene que buscarlo. Por eso también, si recordáis el mito de Adán y Eva y el paraíso, ¿verdad? Cuando vivían en el paraíso es el paraíso de la inconsciencia, donde la naturaleza lo hace todo por ti. Tú no necesitas hacer nada. Pero cuando comen de la fruta prohibida, que es del árbol del bien y del mal, o sea, cuando ya tienen capacidad de elegir, amigo, fuera del paraíso. Fuera del paraíso quiere decir, ahora tengo yo que encontrar por dónde tengo que ir. Ya no me lo dice la naturaleza. Tengo que buscarlo yo porque tengo conciencia, porque tengo inteligencia. Pero tengo que aprender a utilizarla, claro. Y por eso todos los grandes maestros, filósofos, pues se han preocupado de encontrar esa sabiduría que nos lleve a gestionar, dirigir nuestra vida hacia el sentido de la vida.